antirreumáticos, el ácido acetil salicílico, el ácido salicílico. Bueno, la farmacología experimental trataba de conocer el efecto de las nuevas sustancias químicas sobre el organismo, en especial el modo en el que alteraban sus funciones. Se requería saber si una sustancia pues producía taquicardia o braquicardia, si aumentaba o disminuía la tensión vascular, es decir, pues cuáles eran los efectos farmacológicos, ¿no? Pues para lograr esto tuvieron que hacerse nuevas técnicas en el laboratorio. Una se hizo en Francia y en la otra en Alemania. MJB Orfila y F. Magendie fueron los que estandarizaron los métodos de la naciente toxicología, que consiste en aplicar sustancias químicas en diferentes vías a los animales con el fin pues de comprobar su efecto. Y pues por el otro lado también estaba la escuela alemana, que prefirió utilizar los órganos de animales aislados. Y pues para eso se tuvo que poner una solución que permitía mantenerlos en condiciones fisiológicas, que era el denominado líquido de Ringer. R. Buchheim colaboró en el nacimiento de la farmacología experimental. Él fue el creador del primer laboratorio de farmacología experimental en la Universidad de Dorpat. Otro personaje importante también fue Kay Binns, que fue profesor en la Universidad de Bonn y Schmiedeberg, y se convirtió en la figura en una figura discutida de la especialidad. La teoría, voy a seguir con el otro tema, que es la farmacología del siglo XX, terapéutica experimental. La terapéutica experimental fue obra de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich entiende una ciencia que tenga en cuenta la proteiforme complejidad de una enfermedad humana y se halle. Y pues por lo tanto, íntimamente, él decía que estaría relacionado con la actividad clínica. La farmacología, al menos, pues entendía el modo clásico al modo del siglo XIX. Pues él decía que era incompleta y que necesitaba un complemento. Y pues él decía que era la clínica. Junto a la farmacología experimental, era pues preciso elaborar una auténtica terapéutica clínica que no experimentara en animales sanos, sino también en animales enfermos. Pues con el fin de determinar si el producto ensayado neutralizaba verdaderamente la enfermedad o no. Ehrlich se vio obligado a utilizar no solo animales enfermos, sino también empezó a experimentar en seres humanos enfermos, de modo que pues en la farmacología pues ya no era exclusivamente en el laboratorio, sino que era más como en un ambiente real. A partir de ahí, Ehrlich, y a lo largo pues de todo el siglo XX, de la terapéutica clínica, se desarrolló de modo progresivo. Interrumpido hasta llegar a convertirse en una especialidad perfectamente constituida. En 1907, Ehrlich pronunció en el Royal Institute of Public de Londres la primera conferencia de Harvard, que decía que desde mediados del siglo XIX se han venido obteniendo fármacos sintéticos y semisintéticos por
pero estos fármacos solo van a actuar sobre los síntomas de la enfermedad y no sobre la enfermedad en sí. También menciona que desde el tiempo de Morgagni, el verdadero patólogo es aquel que estudia de Cevidus et Caesus Morborum, en las localizaciones y causas de las enfermedades, es decir, el que hace una patología etiológica. Del mismo modo, pues es preciso que la terapéutica deje de ser puramente sintomática para hacerse, etiológica utilizando el lema prácticamente que había hecho Morgagni. De Cevidus et Causis Pharmacorum, que significa sobre el lugar de acción y el modo causal de acción de los fármacos. Y pues es así como la farmacología experimental se corona así como la terapéutica clínica. Esto pues llevó a Ehrlich a elaborar un amplio programa de investigación, a lo que él dio a llamar las balas mágicas, que eran productos químicos de síntesis que se fijarán en ciertas estructuras biológicas, aquellas que se querían destruir y pues así dejando indemnes a las demás. Ehrlich, centró su atención en la sífilis y pues buscó un producto químico que matara la Treponema pallidum. Y pues tras múltiples ensayos lo encontró en el dioxidiamidoarsenobenzol o Salvarsan en 1909. Y pues al que años después otro fármaco fue derivado de él y pues con mejores efectos, con menores efectos secundarios, que era el neosalvarsan en 1912. La introducción de la terapéutica experimental tuvo varias consecuencias fundamentales y una de ellas fue la aparición de la industria de los específicos, ya que pues no era posible seguir con la preparación de medicamentos mediante el viejo sistema de las fórmulas magistrales, y pues ahora se requerían complejos laboratorios de síntesis químicas. Y pues así van a surgir las investigaciones clínicas, que pues es la investigación que se realiza con seres humanos, no con el objeto de producir un bien, sino de aumentar el conocimiento sobre los efectos farmacológicos de las sustancias. El ensayo clínico sobre la eficacia de la streptomicina, que se realizó en 1946 y pues fue diseñado por Bradford Hill. Este fue el primer estudio experimental controlado y aleatorizado de un fármaco. La cuarta y última novedad de la farmacología del siglo XX se relaciona con la ética, ya que pues, el nuevo ensayo clínico exigía utilizar seres humanos, pero pues como mencioné, no se buscaba el beneficio, sino pues aumentar el conocimiento sobre una sustancia, incluso si eso significaba pues perjudicar al sujeto de experimentación. El estudio pues tuvo grandes disputas a lo largo de la licitud o ilicitud moral de tales procedimientos, ¿no? Que pues el resultado fue la propuesta a punto de todo nueva investigación, y pues fueron establecidos en la National Commission de Estados Unidos entre 1978 y 1974. La convergencia de todos estos factores pues determinó que durante el siglo XX se pusiera una amplia variedad de fármacos específicos. G. Domack, en 1932 introdujo el arsenal terapéutico que fueron las sulfamidas, y en los años 40
el Sir Alexander Fleming inició la serie de los antibióticos con penicilina y pues más tarde lo amplió S.A. Waxman con la estreptomicida en 1944. Y pues además de todos esos fármacos, se desarrollaron pues un tratado de farmacología, ¿no? Lo que son los analgésicos, los anestésicos, los neuropépticos y los antidepresivos, entre otros. Eh, el siguiente tema es el siglo XXI, una nueva revolución farmacéutica. Bueno, pues el viejo sueño de Ehrlich, pues era encontrar las balas mágicas, como él le decía, que neutralizaran pues los elementos dañinos para el ser humano sin provocar tantos efectos secundarios en el resto del organismo. Y pues él estaba cada vez más cerca. De la medicina personalizada se pasó a la medicina de precisión, ya que pues intentaba recabar el mayor número de datos posibles de cada paciente para producirle el mejor tratamiento en el momento adecuado de su enfermedad. Esto fue posible debido al conocimiento adecuado de la enfermedad. Este, mm, Bueno, el hecho de que la falta o alteración de un gen haga posible la síntesis de una proteína, pues permite que hoy la ciencia pues, pueda elaborar artificialmente esa proteína e introducirla en el organismo a modo de fármacos. Se sabe también que las variaciones pues, alélicas por cambios de nucleótidos específicos también determinan que ciertos individuos sean más susceptibles que otros a ciertos fármacos y pues por lo tanto ellos sean más eficaces o tóxicos en menor o mayor medida. Y pues en sí no se trataba solo de saber si un fármaco determinado era específico contra una enfermedad concreta, sino que pues cuál era el medicamento adecuado para un paciente determinado. Y pues ya sería todo, doctora. Muy bien, muy bien. Entonces ves que ya lo que se espera en el siglo XXI, por eso lo pones en interrogación, ¿sí? Sí. Entonces, pasemos ahora a los conceptos, Jocelyn, pasemos ahora a los conceptos para que termines lo que se refiere a la introducción. Lo de los conceptos ya no lo agregué en las diapositivas. Es que me comentó ayer que antes de conceptos del siglo XXI. Entonces ya no los metiste, ¿verdad? No, ya no. Bueno, entonces hasta acá quedamos. Bueno, entonces ayer habíamos hecho un repaso, pues. Entonces, fíjate cómo la evolución del conocimiento de los fármacos ha traído como consecuencia que se pasen primero por varias etapas, desde las civilizaciones primitivas hasta llegar a nuestros tiempos, que es el siglo XXI. En el siglo XX hubieron descubrimientos, empezaron a descubrir, valga la redundancia, los principios activos de ciertos fármacos. Y entonces, por ejemplo, digno de mencionar es acá el descubrimiento de la insulina, el descubrimiento de la adrenalina, de la acetilcolina, es decir, de los neurotransmisores. Fíjate, se empezaron a descubrir ya. Y aparte de eso, la era de oro de los antibióticos para el tratamiento de las infecciones, lo cual fue un gran adelanto porque vino pues, a reformar el pronóstico de los pacientes, que antaño, pues, como no había nada para detener la enfermedad por infección, estamos hablando de los antibióticos, entonces los pacientes seguían todo el curso de la enfermedad y pues, al final de cuentas, pues se morían. Entonces, esto vino a revolucionar. Y si hablamos al principio de las primeras que vinieron, que
más que antibióticos, eran consideradas como quimioterápicos. Hablamos de las sulfonamidas, descubiertas por Alfred Domag. Entonces, fíjate que no le llamaban tanto antibióticos porque no procedían de moléculas vivas, es decir, seres vivos como los hongos, como los actinomicetos, etcétera. Y entonces, actualmente ya se consideran antibióticos, ¿no? Pero bueno, vino esto, fue un gran salto para muchas de las enfermedades, pero aún así nos faltaba todavía, ¿no? Después vinieron los antibióticos como tal, con el descubrimiento por ¿quién descubrió la penicilina, Jocelyn? Y eso lo descubrió por accidente. ¿Quién la descubrió? ¿Sí me escuchas, Jocelyn? Sí, 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 la escucho. ¿Quién descubrió la penicilina? Alfred Fleming. Fleming, pues Fleming descubrió la penicilina. Tú sabes que muchos de los descubrimientos, o varios, ¿no? Digamos, ocurren todo por accidente. Es decir, en la historia de descubrimiento de la penicilina, resulta que el Fleming estaba estudiando sus cultivos y los tenía ya sembrados en sus placas. Y él, dice la historia, que los dejó olvidados. Y entonces cuando se acordó de que supuestamente salió o algo, se alejó del sitio donde estaba él por días, y cuando llega se encuentra con la novedad de que habían crecido moho en sus cultivos, pero oh, sorpresa, se habían lisado las bacterias que había sembrado ahí, que si mal no recuerdo eran los estreptococos, conjuntamente con estafilococos. Entonces habían lisado esos, y entonces ahí empezó a ver qué cosa era ese moho, y encontró que era un pues un hongo, el Penicillium notatum, y que había destruido sus cultivos. Entonces fíjate cómo accidentalmente él encuentra la famosa penicilina. Y bueno, entonces después vinieron otros descubrimientos de otros antibióticos, y el mencionado allí en los años 44, después del 40, es la streptomicina que, como sabemos nosotros, fue uno de los fármacos de primera línea en el tratamiento de la tuberculosis. Entonces eso también fue un paso hacia la curación de esta enfermedad. Y así vinieron saliendo otros antibióticos, y también en el siglo XX otros principios activos, y pues fue un avance de la medicina, ¿no? Para que al final lo que nosotros queremos, como decíamos ayer, es curar esas enfermedades que en la actualidad pues no se erradican por completo, no se curan, sino lo que hacen nada más es sobrellevar, darle una mejor calidad de vida al paciente por años, aunque al final el paciente fallezca precisamente por las complicaciones de la misma enfermedad. Entonces, ese siglo XX fue característico de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas. Siglo XIX, fíjate, en 1800 y pico, Edward Jenner descubre la vacuna contra la viruela. Nosotros, pues ya somos grandes, como niños todavía nos tocó que nos aplicaran la vacuna contra la viruela, porque era una mortalidad esta enfermedad por este virus de la viruela. Y pues todavía alcanzamos, fíjate, la vacuna, éramos pequeños nosotros cuando nos aplicaron esta vacuna. En la actualidad pues, se supone que está erradicada la viruela. Pero fíjate que a propósito de esto, también los grandes laboratorios
o las grandes compañías o las potencias, vamos a llamarle así, de los diferentes estados o países, más que estados, países, guardan con recelo estos virus. Fíjate, por ahí tienen guardados muchos virus que van a ser utilizados o supuestamente los guardan para la guerra biológica, y ahí es donde los sueltan. Entonces, está erradicada pues ya la viruela y a ustedes ya no les tocó ponerse la vacuna, ni conocen la viruela. La sífilis, fíjense que es otro de las enfermedades que también mataba a muchos pacientes. Ya ustedes ya ni la van a ver, la sífilis, ya no. Entonces, ¿qué pasa entonces con el siglo XX? Con el siglo XX también nos encontramos con la aparición de nuevas enfermedades. En el siglo XX aparece el famoso HIV, ¿sí? Sin embargo, como les comentaba yo ayer, no sé si a ustedes o al grupo de 9 a 10, resulta que también se ha logrado con la administración de los antivirales, retrovirales, la situación de prolongar la vida, de darle una calidad de vida al paciente que no se obtenía antes. Entonces, hemos avanzado, pues la medicina ha avanzado, la investigación y todo, eh, y se han encontrado pues, soluciones para las enfermedades. Sin embargo, todavía nos faltan las que habíamos mencionado, y esas se irán a lograr cuando haya esa medicina genómica. Ya conocemos el genoma, ya está, pero ahora lo que necesitamos es qué se puede hacer con los genes de estos pacientes, cambiarlos, modificarlos, etcétera. ¿Qué proteína? Porque al final de cuentas es una proteína que también está fallando allí, que no está, que tiene otra constitución. Ya vamos a ver cuando entremos a los famosos receptores, verán cómo está compuesta por un montón de aminoácidos, y simplemente el cambio de un aminoácido en una posición y sustituirlo por otra cambia completamente pues, el fármaco que va a actuar sobre tal o cual cosa o la enfermedad en sí. Entonces, pues en un futuro ya estaremos viendo nosotros mejor tratamiento de estas enfermedades. Entonces, cabe mencionar, y no es que uno sea repetitiva, pero cabe mencionar entonces que los homeópatas son los que tienen habíamos dicho, similibus curantur, lo similar se cura con lo similar. Y fíjate que nosotros estamos considerados como alópatas. Y alópatas incluye dos cosas, fíjate. Por un lado, lo contrario es curantur, lo contrario cura a lo contrario, pero también incluye a los diversos curando, diversas plantas o diversos fármacos curan las enfermedades. Se avanzó también porque ahora contamos con los fármacos ya en sí como son, ya no tenemos que utilizar un ejemplo que mencionaste ahí de cuando dijiste de la semejanza con las plantas. Uno que tiene una historia muy bonita son la amapola. Sí, la amapola, fíjate, los alcaloides de la amapola, de la adormidera, como le llaman, del nombre científico Papaver somniferum. Ahí está dicho todo, somniferum, que quiere decir que va a producir sueño. Pero fíjate que esa planta, a propósito de ella, se obtiene allí la morfina. Y bueno, la plantita en sí es muy vistosa, que la presentaste ahí, que es una flor pues como roja, entre roja y púrpura, y que como mencionaste asemejaba a la vulva y se suponía que iba a curar, pero no es así, no es así, porque con el estudio de esta planta que tenía los alcaloides del opio, y uno de los principales, el mayor porcentaje, el 10%, la morfina, entonces el estudio ya de este principio activo separó a los otros componentes como la codeína, la papaverina, la noscapina, etcétera,
de estos alcaloides. Y en conclusión, fíjate que en el estudio intenso de esta morfina, pues sí, es un depresor del sistema nervioso y respiratorio al provocar somnolencia y al provocar depresión respiratoria. Sin embargo, fíjate que en la actual, hay un analgésico potente, fíjate, entonces su utilidad de este alcaloide, de la morfina, es precisamente para los dolores. Entonces, imagínate qué avance fue encontrar que esta plantita tenía todo este montón de alcaloides, pero que ya aislando cada uno de ellos se vio para qué servían. Todos, en conclusión, pues sí tienen propiedades muy semejantes todos ellos, y ya estaremos viendo. Entonces así pasó también, fíjate, con los alcaloides de la tropina, perdón, de la belladona, los alcaloides de la belladona, y también vieron qué cosa tenía allí. Y así fue el estudio de todas las plantas para saber los principios activos y ya no estar tomando las hojas, las raíces, el tallito, lo que fuera, ¿no? Para los males, ¿no? Para las enfermedades de los antiguos, sino que ahora ya se sabe cuál es el principio activo, volvemos a lo mismo, y que ahora ya sabemos los miligramos que vamos a dar en un paciente, ya está bien estudiado a través también de lo que dices de los ensayos clínicos. Todo eso se logró para saber qué tan efectivo era cierto fármaco, qué tal efectos adversos tiene y cuáles sobre los pacientes, y todo está ya bien estudiado, fíjate, ya está bien estudiado. Entonces, valió la pena, pues, toda la fase, cuando entramos a la fase de experimentación, y para saber la aplicación primero en los seres vivos, llámese como tal, o tejidos aislados o órganos, como hicieron también los alemanes, y pues fue un avance muy grande acerca del conocimiento en sí, que lo que nos interesa es el principio activo, cómo actúa, hacia dónde va, y sobre todo qué alivio va a dar en ciertas enfermedades y los efectos adversos, porque ninguno está libre de decir no tiene ningún efecto adverso. Todos, como vamos a ver más adelante cuando entremos al estudio de los fármacos, nos daremos cuenta de los efectos adversos, que es un apartado, a veces hasta con mucha precaución tiene uno que administrar esos fármacos, porque pueden ocasionar hasta la muerte del paciente. Entonces, pues eso fue el gran avance, y por eso revisamos la historia de la farmacología. Entonces, hasta acá nos quedamos, esperamos 3 minutos nada más, en lo que da 3 minutos, entonces estaremos viendo qué cosa va el siguiente alumno. Permítame tantito, vamos a ver aquí la lista, antes que tenemos 2 minutos para seguirle, pero mientras vemos la lista. La 8, Jocelyn. Entonces ahora vamos con los hombrecitos. En este grupo tenemos sexo masculino, 6 hombres contra 21 mujeres. Entonces, son 2 hombres por cada 7 mujeres, más o menos. 2 y una tercera parte del siguiente alumno. Entonces vamos con Gerardo. Cruz Mendoza Gerardo. Dame tu carita, Cruz Mendoza Gerardo. Aquí estoy, doctora. Muy bien, Gerardo, ya te estoy viendo. Entonces tú te vas a ocupar el día de mañana con los conceptos y clasificación. Seguimos el orden del libro, ¿sí? El orden del libro es conceptos, clasificación, que es una página, una hoja y media, vamos a decir. Y de allí, fíjate, vamos a retomar el concepto de farmacocinética. Farmacocinética. Entonces, ahí vas a ver que te avientas todavía este concepto
y sobre todo, bien, hay un cuadrito aquí donde cómo entra, qué cosa es la biofase, qué cosa, a dónde se va el fármaco para que acabes allí y dejamos absorción, a ver, con los conceptos y yo creo que empiezas con absorción, para que te ayude. Todo lo que se refiere a los procesos, tanto activos como pasivos, es un recordatorio de ustedes de fisiología, porque eso ya lo vieron, ¿no? La difusión simple, la facilitar, los transportes, transporte pasivo y transporte activo, ¿verdad? Hay muchas formulitas acá, que es, por ejemplo, cuando calculamos el paso de un ácido o de una base y donde menciona la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, etcétera, que simplemente la vas a mencionar, no te vas a adentrar tanto en ella. Entonces, te sigues con procesos pasivos. No, yo creo que no. Mejor te quedas hasta mecanismos por los cuales los fármacos atraviesan la membrana. Ahí vas a mencionar y te paras en la página 18 donde dice procesos pasivos, porque ahí va a entrar otra persona a ayudar. Otra persona que vamos a ver, Gerardo, eres tú. Vamos con la última, Toledo Vázquez, Dulce María, me da su página, Dulce María, me da su carita. Buenos días, doctora. Sí. Sí, entonces te continúas después de que él hable de mecanismos por los cuales, es un párrafo, empiezan procesos pasivos, entonces tú vas a mencionar los pasivos, filtración a través de los poros, ¿Los qué, perdón? pasiva, transportes, hija, estamos en los transportes. Conste que eso ya lo vieron en fisiología, ya lo ¿Los vieron. transportes qué? Es que no escucho muy bien. Que no se oye mi voz, perdón. A ver. No, sí, oye. Bueno, supongo que los demás sí lo oyen, pero tengo un poco mala recepción de internet. Bueno, pues entonces te sigues con los procesos pasivos después de los mecanismos de los cuales. Página 18. Te tocan los mecanismos pasivos. Todos, terminando hasta otros sistemas de transporte como son la endocitosis y exocitosis. Y te quedas hasta allá, hasta que viene el siguiente compañero. Estoy dando para 3 compañeros, ¿sí? Hasta que entre un compañero, a ver, una compañera, entonces vamos, entonces la 20, espérenme tantito, ¿dónde está mi lápiz? Entonces volvemos. Gerardo, ¿te quedó claro lo que vas a tomar participación, Gerardo? Sí, doctora, voy a llegar, ya solo no llego hasta mecanismos. Ya de ahí, los activos, ya lo dice
Entonces regresamos, estamos viendo. Entonces ya quedó claro con Gerardo. Todos los transportes le tocan a Toledo Vázquez Dulce María. Sí. Y enseguida, ¿por qué hay eco? Dulce María. Dulce Sí, María. doctora. Sí, aquí estoy. Entonces ya te quedó claro que vas con todos los transportes hasta, Ajá, hasta la página 18. hasta llegar a vías de administración de los fármacos, que eso le toca a otra persona. Y ahí va Hernández Luis Octavio. Sí, doctora. Entonces, Hernández Luis Octavio, que eres en la lista el 7, aquí lo ponemos, el 7, te toca todas las vías de administración. Todas tienes que tocar. Entonces es muy importante para que ya después empecemos de lleno a cinética de absorción. Hijo, te va a tocar biodisponibilidad, hasta distribución. ¿Sí? Hasta distribución. Hasta ahí nos quedamos de estar Sí, hasta distribución. Entonces, para que no haya problema. Me interesa con el siguiente, con este jovencito, Gerardo. Tú sigues, ¿verdad, Gerardo? No sé, no, a ver, 3. Sí, Gerardo. Me interesa. Tema, Sí, doctora. muy bien. Me interesa que especifiques bien sobre el concepto de farmacocinética y farmacodinámica, que quede claro, entendible estos conceptos, porque con estos vamos a estar tratando todo el resto de los temas, está la farmacocinética, la farmacodinámica, etcétera, ¿verdad? Entonces, que quede claro. Y entonces, Gerardo, entonces empezamos mañana. Me gustaría también que te esmeraras con las diapositivas en el sentido de hacerlas atrayentes para el público, es decir, tú verás cómo esquematizas, pones un dibujo, alguna cosa, para que lo hagas bien. Muy bien tú, Gerardo. Gracias, doctora. Está bien, doctora. Qué bonita está tu chamarra, ¿verdad? ¿Tiene capucha o nomás es sin capucha? No, es sin capucha. Ah, está muy bonita, ¿eh? Muy Gracias, bonita. doctora. Bueno, Gerardo, entonces salimos y nos vemos mañana, jovencitos. Hasta mañana todos, entonces. Hasta mañana, doctora. Así es, Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.